Día bendecido para todos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Gracias a Dios que bien, ¿verdad? Nos da mucho gusto de poder recibirles el día de hoy en nuestra transmisión. Estamos transmitiendo desde Saltillo, Coahuila, México, desde nuestra casa ministerial Ministerios Peniel. Y te damos la más cordial bienvenida. Queremos invitarte a que puedas estar atento, a que puedas tomar estas promesas de nuestro Dios que siguen siendo vigentes en nuestros días, el día de hoy, ¿verdad? Siguen siendo vigentes, siguen siendo poderosas. El brazo del Señor no se ha cortado para obrar de una manera poderosa en nuestra vida. Gracias le damos al Señor porque a través de estos medios podemos llegar hasta donde tú te encuentras en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Le damos muchas gracias al Señor porque el poder suyo lo llena todo en todo, y hasta donde tú te encuentres en este día, allí el toque del Espíritu Santo estará operando, estará tocando tu corazón, estará tocando esa parte en tu cuerpo físico, esa parte que requiere sanidad y medicina del cielo, y estará tocando también esa área de tu alma, esa área de las emociones, porque Dios sana no nada más nuestro cuerpo físico, sino también sana nuestra alma, sana nuestras emociones. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que te invito a que estés listo, que no tengas por ahí distracciones, y juntamente conmigo eleva esta oración diciéndole al Padre: Padre, muchas gracias porque este día puedo escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la vida que me prestas, por tu misericordia, por tu benevolencia. Gracias, Padre Santo. Este día dispongo mi corazón, Señor, para que tú puedas hablar a mi vida de una manera impactante, de una manera poderosa, y que tú hagas conmigo y con mi familia como tú lo planeaste. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús pedimos que nuestros sentidos espirituales sean destapados, Señor, que nuestros oídos espirituales sean destapados para poder escuchar las maravillas de tu ley, y tu Espíritu Santo capacite nuestra vida, Señor, con una valentía, Señor, para poder llevar a cabo la parte que nos corresponde. En el nombre poderoso de Cristo oramos, estableciendo el señorío de Jesucristo en cada una de las vidas, de los corazones que nos escuchan este día. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás en nuestra vida el día de hoy, porque tú nos sorprenderás, Señor, con cosas maravillosas, y saldrás a nuestro encuentro con grandes bendiciones este día. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Escríbeme por ahí si dices amén, a que Dios sale con bendiciones para tu vida este día. Muy bien, el día de hoy quiero compartir contigo un tema que es fundamental, es básico, ¿verdad?, en la vida cristiana. Aún sin embargo, de repente podemos escuchar por ahí que cosas como algunas como estas cosas han pasado, que fueron en tiempos atrás, ¿verdad? Y que a lo mejor no siguen siendo vigentes hoy en nuestro día. Pero la buena noticia es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de unos fundamentos. Vamos a dar fundamentos bíblicos para la existencia de, ¿qué crees? Para la existencia de sanidades y milagros hoy en la actualidad, por medio de la operación del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Entonces queremos hablar un poco acerca de una porción de la Escritura que tú la has leído sin duda alguna, que se encuentra por allí en Isaías 53. Vamos a darle lectura. Si tú tienes por ahí tu Biblia, te aconsejo la tengas a la mano, porque ¿sabes qué? Vamos a estar hablando de muchas citas bíblicas, pero esto es fundamental. Amén. Lo tienes, Isaías 53, del versos 1 al verso 12. Dice, si tú quieres, puedes leer conmigo ahí donde tú te encuentras. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Gracias, Jesús. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos pueden decir conmigo: gracias, Señor, gracias por Jesucristo? Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Perdón, me regreso un poco. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Dios, de Jehová, será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. Qué interesante. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él, ¿quién? Jesús. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dios, a través del profeta Isaías, nos anunció el éxito de la misión de Cristo. Su tarea sería hecha de una forma eficaz. El anuncio de la victoria de su labor venía acompañado de un anuncio pues poderoso, tremendo. ¿Cuál? Dice el verso 13 al 15 de Isaías 52. Miren, mi siervo será prosperado, será grandemente exaltado, pero muchos se maravillarán al verlo. Sí, aún las naciones lejanas y sus reyes en su presencia estarán estupefactos y mudos, porque comprenderán y verán lo que jamás se les había dicho. Verán mi siervo azotado y ensangrentado, tan desfigurado que será difícil tomar por una persona a quien allí comparecía. Así purificará él a muchas naciones. Esta es la versión, la Biblia al día. Qué tremendo, qué poderoso. El éxito de la misión de Jesucristo, el Mesías enviado de Dios el Padre, iba antecedido de un caminar de sufrimiento y de dolor. La conquista mesiánica, la conquista de Cristo tendría un precio muy elevado. Es decir, la misma vida de Cristo Jesús. Ese sería el precio. La vida de Jesucristo
El precio por la unción mesiánica, por la unción de Cristo, traería tal martirio al enviado que el profeta Isaías nos hace un retrato de su rostro y su cuerpo al final de tal proceso de prueba y de aflicción. Nos hace un retrato de esto. Ante Dios, el Mesías lucía como un tierno retoño que brota de una raíz de tierra seca y estéril. Pero a los ojos de los hombres, Él carecía de atractivo alguno. Nada tenía que nos hiciera desearlo al observarlo. Él quedaría al final del camino, quedaría como una prueba sin hermosura, sin un buen parecer. No desearíamos nada de Él. No le desearíamos nosotros para nada. Al ver su aspecto, no le desearíamos. Él sería despreciado y sería rechazado por todos. Esto le convirtió en un varón de dolores, experimentado en el quebranto y amargo dolor. A su paso, todos le volveríamos la espalda y miraríamos en otra dirección. Al ungido de Dios se le menospreciaría y no nos importaría. Sin embargo, todo su dolor, todo su quebranto, todo su padecimiento sería por nosotros. Fue por nosotros. Él sufrió nuestro dolor y por nuestras penas sería agobiado terriblemente. Por amor a ti, por amor a mí. ¿Te recuerdas San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Los hombres y también nosotros, afirma el profeta Isaías, creeríamos que su quebrantamiento y sus tribulaciones eran un castigo de Dios por los pecados suyos. Pero no, definitivamente no. Él fue herido y azotado por nuestros pecados, fue molido por nuestras rebeliones. Él recibió el maltrato para que nosotros, para que tú y yo tuviéramos paz. Él no merecía nada de esto. No era por sus pecados, Él no tenía pecados. Él no pecó, fue humano como todos nosotros, pero sin pecado. Así es que todo lo hizo por nosotros. Recibió el maltrato para que nosotros tuviésemos paz. El profeta declara que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Aleluya, ¿cuántos pueden darle gracias a Dios por esto? Él fue enviado, fue herido, fue golpeado para que nosotros fuésemos curados. Él pagó el precio de tu sanidad. Él pagó el precio de tu y mi perdón, de nuestra sanidad. Fuimos nosotros los que nos extraviamos como unas ovejas descarriadas. Cada cual se desvió por su camino, abandonamos sendas de justicia para seguir nuestras propias sendas. Pero Dios cargó en Él todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. En su martirio Él los llevó, esos pecados tuyos y míos, Él los llevó a la cruz. Murió por ti, murió por mí. El enviado fue oprimido, fue golpeado, fue afligido, no abrió su boca, cayó por amor, enmudeció, no pronunció palabra alguna. Como un tierno cordero fue llevado al matadero. ¡Qué glorioso! Él permaneció en un total silencio ante aquellas personas, ante todos aquellos que lo estaban enjuiciando, que lo estaban condenando. Fue llevado a la cárcel, de la cárcel fue llevado a la muerte, pero ninguno entendió que era por los pecados de cada uno de nosotros que el enviado de Dios moría.
que Él sufría por el castigo que a nosotros nos correspondía recibir. A Él, así como lo anunció el profeta, le sepultaron como un delincuente, pero en la tumba de un rico, pues jamás procedería mal ni hablaría perversidades. La Biblia enseña claramente que todo esto fue el plan de Dios. Su maltrato, su sufrimiento estaban en los diseños divinos para nuestra vida. Estábamos incluidos tú y yo. El plan de la cruz sería el precio a pagar por Jesucristo para poder ver coronada con gran éxito su misión redentora. Tenía que sufrir, tenía que morir por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Tenía que morir, pero lo glorioso de todo esto es que Jesús no quedó en la tumba, no quedó en esa tumba, la tumba estaba vacía. Él resucitó al tercer día, gloria a Dios por ello, y hoy está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, intercediendo por ti e intercediendo por mí. La Biblia al día, la versión al día, nos narra maravillosamente el poder de este increíble sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice Isaías 53:10. Pero cuando su alma haya sido convertida en una ofrenda por el pecado, tendrá innumerables hijos, tú y yo, muchos herederos, revivirá y los planes de Dios prosperarán en sus manos. ¿Los planes de quién? Los planes de Dios. Qué hermoso nuestro Dios, que tuvo que trazar un plan para redención, para salvación de nuestra vida. Y se pagó el precio muy alto a Jesucristo, su único Hijo, para darnos esa hermosa salvación. Qué tremendo, qué glorioso. La porción, el verso 11 en la versión al día, la palabra de Dios al día dice, lo transcribe así: y cuando contemple lo alcanzado mediante la angustia de su alma, ¿de quién? De Jesús, estará satisfecho. Y mediante lo que Él sufrió, lo que Jesús sufrió, mi siervo justo, dijo Dios, mi siervo justo hará que muchos sean tenidos por justos delante de Dios, porque Él llevará el pecado de todos ellos. ¿No se conmueven tus entrañas? ¿No se conmueven tus entrañas? De que Él tuvo que sufrir, el siervo justo, para hacernos justos a ti y a mí, ante el Dios Todopoderoso, ante el Padre Todopoderoso. El profeta Isaías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, cierra este capítulo de una forma impresionante con la gran promesa del Padre de honrar a su enviado. Dice: por tanto, yo le daré la honra que corresponde al poderoso y al grande, porque Él derramó su alma hasta la muerte, fue tenido por pecador, llevó los pecados de muchos e intercedió ante Dios por los pecadores. Qué glorioso es esto. Es el Dios, el Padre, quien escoge y quien envía. Es el mismo Dios que se comprometió en sostener en su mano a su enviado, a Jesucristo. Jehová mismo, como creador, determinó ser su guardador y anticipó proféticamente que vendrían cosas nuevas para el mundo a través de Jesucristo. Esas cosas nuevas serían desatadas con la venida de Cristo, con la resurrección de Jesucristo, con la manifestación de Jesucristo. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Dios soltaría el poder del perdón.
Dios soltaría la salvación, Dios soltaría sanidad, Dios soltaría liberación de los humanos, en los humanos rompería ataduras, cadenas de maldición. Dios soltaría la unción de su Espíritu Santo. Y este poder y todas estas cosas, todas estas bendiciones iban a llegar a nuestra vida a través de la aflicción total del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué precio tan alto se pagó? ¿Qué precio tan alto? No sé si te has detenido a poder considerar todas estas cosas. Pero es necesario que lo hagamos. Las implicaciones del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el enviado del Padre, deben ser enseñadas en este tiempo con grande vehemencia, con grande responsabilidad entre el pueblo de Dios y entre aquellos que no son aún el pueblo del Señor. Esta obra en la cruz del Calvario es fundamental que la enseñemos, es determinante y única y debe de ser conocida por todas las personas. ¿Por quiénes? Por todas, porque Jesús murió por todo el mundo. Y tenemos que hablar de esto. Si la muerte de Cristo no es explicada con claridad, a mucha gente le puede suceder lo que le ocurrió al eunuco etíope en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 8. Yo te dejo la cita para que tú la leas en casa. Es capítulo 8, libro de los Hechos, versos 27 al 35. Pero te lo voy a resumir. Este eunuco de Etiopía buscaba con gran anhelo conocer las Escrituras y su revelación. Había buscado en su religión y las fiestas de Jerusalén la respuesta a sus inquietudes sin hallar la verdad. Y claro, no la iba a encontrar, porque la verdad de Dios no está en la religión, la verdad de Dios no está en la religiosidad, la verdad de Dios no está en restricciones, la verdad de Dios está en Jesucristo mismo, el Cordero Santo, porque Él, Jesús, es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Él, aquel eunuco, había buscado la verdad en tradiciones y él regresaba lleno de frustración de una celebración religiosa en la capital de Israel. Era obvio que no le habían podido explicar las palabras del profeta Isaías. Tenía hambre de Dios. Aquel eunuco tenía hambre de Dios y de su palabra, pero nadie en Jerusalén le había podido explicar lo que el profeta había escrito. Ni los escribas, ni los fariseos, ni los sacerdotes, ni nadie le había sacado de sus grandes interrogantes, de sus preguntas acerca del Cordero, de esa profecía que él estaba leyendo. Y es allí donde encontramos la triste realidad de las religiones. Estas no conducen a Dios ni conducen a su enviado. No, a veces más bien alejan y frustran al hombre que está sediento de Dios. Bastó que el Señor enviara a su evangelista Felipe ahí donde el eunuco para que le explicara lo dicho por el profeta Isaías sobre el cordero que había sido sacrificado. Felipe le enseñó. Y comenzando desde esta escritura y a través de muchas otras, el evangelio de la salvación provisto mediante el sacrificio del Cordero de Dios, no de un animal, no de un hombre cualquiera enviado, sino un enviado del cielo, enviado del Padre mismo. Y esto es glorioso. Hoy en día, las personas, los que hemos conocido a Cristo Jesús, tenemos que ser eficaces y hablar de este sacrificio con vehemencia, sin temor, sin
pena, sin vergüenza. No podemos avergonzarnos de un Cristo vivo sentado a la diestra del Dios Todopoderoso que intercede por ti, que intercede por mí y que tiene grandes promesas para llevar a cabo en nuestra vida. La transformación está en Dios. El medio somos tú y somos yo para ser portavoces de esas buenas nuevas de salvación. La Biblia, la palabra del Señor, no deja que nadie sea engañado con mentiras. La Biblia defiende con vehemencia en sus páginas y en sus textos las verdades que se predican o las refuta si son falsas. ¿Sí? La Biblia nos da razones claras para creer con seguridad y con confianza en los milagros y en la sanidad divina. Qué interesante. Vamos a hablar de algunas razones bíblicas de mayor peso para asegurarte de que Dios aún sigue haciendo maravillas, sigue haciendo sanidades, sigue haciendo milagros cuando las personas hablan con Él, claman a Él, y el Señor sigue haciendo estas cosas conforme a su soberana voluntad. No lo pierdas de vista. Conforme a su soberana voluntad. Y lo hace a través del poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Hay muchas evidencias, hay muchos temas por cubrir acerca de la vigencia del poder de Dios, acerca de la vigencia del poder del Espíritu Santo hoy en nuestros días. Pero hoy, como resultado del sacrificio de Jesucristo en aquella cruz, queremos hacer referencia, nos vamos a referir, valga la redundancia, vamos a referirnos a milagros, sanidades de Dios a través del poder del Espíritu Santo glorioso. Porque si alguien por ahí te ha dicho que el poder del Espíritu Santo no está vigente, te mintió. Si alguien por ahí te ha dicho que hoy no hay sanidades, que hoy no hay milagros, que eso sucedió en el tiempo de Cristo, cuando Él estaba en la tierra, te mintió. Porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Porque se seca la hierba y se marchitan las flores, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que este día vamos a hacer referencia a estas cosas, a estas manifestaciones del poder de Dios. Amén. ¿Estás listo? Si te has encontrado con alguien por ahí que dice que esto no existe, toma nota, por favor. Razones bíblicas para creer que está vigente el poder de Dios, que hay sanidades, que hay milagros, que hay maravillas, que hay prodigios, cuando invocamos el nombre del Dios viviente. Número 1, Dios se revela como el Dios sanador a través de su nombre en el pacto con el pueblo de Israel. Éxodo 15:26, Jehová se revela a Israel al hacer pacto con ellos como Jehová Rafa, Jehová el sanador. Esto significa Jehová Rafa, Jehová yo soy tu sanador, o Jehová el sanador. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares los estatutos para ponerlos por obra, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te las enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Sí? Número 2, segunda razón. Dios mostró su poder sanador a través de las figuras simbólicas del Antiguo Testamento. A través del lenguaje de la simbología bíblica, el Eterno se nos mostró gloriosamente como el sanador de su pueblo. Tú lo puedes leer, Éxodo 15:22-25. ¿Tú te recuerdas del tronco en el agua amarga de Mara que sanó aquellas aguas? ¿Sí? ¿Tú te recuerdas? ¿Lo has leído? Y dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso pusieron aquel lugar Mara.
Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Cuando llegue una situación adversa a nuestra vida, no murmuremos. No murmuremos ante el Señor. Cuando llegue una amargura a tu vida, no murmuremos ante el Señor. Clamemos al Dios vivo, porque en Él hay esperanza, en Él hay restauración, en Él hay sanidad para nuestra vida. Definitivamente Él sigue siendo el mismo. Y vemos en esta porción de la Escritura cómo Dios operó un milagro al arrojar aquel árbol al agua. Aquellas aguas amargas fueron endulzadas. ¿Te recuerdas de la porción de la Escritura de la serpiente de bronce allí en Números 21, del 4 al 9? ¿Sí? ¡Qué tremendo! Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se desanimó por el camino. ¡Ah, caray! Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay agua, no hay pan, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, lo que les estaba enviando el Señor del cielo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ten cuidado, no vayas a pensar que es un permiso para que te hagas una imagen, ni ninguna semejanza, para poder mirar a esa imagen y poder clamar a esa imagen. No. No malinterpretes, no malentiendas. Aquí estamos hablando de símbolos proféticos que se cumplieron en Cristo cabalmente y nos mostraron a Dios como un Dios de los milagros. ¿Ok? Ten mucho cuidado, no vayas a torcer esta porción de la palabra, no la vayas a torcer. Estamos hablando de la manifestación de los milagros de Dios. Estamos dando bases, razones, bases bíblicas para saber y hablar y llegar confiados que Él es un Dios de milagros. Lo ha sido, lo es y lo será por siempre. Esa serpiente de bronce es un símbolo. Es un símbolo, así es que no te confundas. Número 3, tercera razón. El ministerio sanador de Jesucristo nos mostró que la voluntad del Padre es sanar a los enfermos. Mateo 8, del 14 al 17, ¿te recuerdas? Jesús allí sanó a la suegra de Pedro. Primero hablamos del Antiguo Testamento, dimos unas citas, y estamos hablando ahora del Nuevo Testamento. En el Antiguo Dios sanó, en el Nuevo Testamento Dios sanó a través de Jesucristo. ¿Sí? Qué interesante. Mateo 9, 35 al 36 afirma al Dios sanador, a Jesús sanador. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, ¿qué cosa? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Juan enfatiza a Jesús de los milagros. En Juan 6, 38 dice: porque he descendido del cielo, dijo Cristo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que lo envió? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer sanidades, milagros, prodigios,
maravillas a través del poder del Espíritu Santo de Dios. En la naturaleza de Dios no hay maldad. No hay maldad. Y el deseo de Dios es que todos seamos salvos, pero es que seamos libres también de enfermedades del alma y que seamos libres de enfermedades en el cuerpo. Juan 4:34 lo reitera. Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La cuarta razón de peso para creer que Dios sigue haciendo milagros y maravillas hoy es porque el Mesías de Dios fue ungido para sanar a los enfermos. El profeta Isaías en el capítulo 61 de su libro lo afirma, y en Lucas 4 la profecía se cumple en Jesús. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, hablando de Cristo, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, lo que leíamos al principio, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, ciegos espiritualmente y ciegos físicamente. Dice, y enrollando Jesús el libro, se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todas las personas en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Porque él estaba parado en medio o al frente de aquellas personas. ¡Qué glorioso! Número 5, quinta razón. Porque el propósito principal para la manifestación del Hijo de Dios fue deshacer las obras del diablo. Es una razón poderosa de que los milagros, las sanidades y los prodigios son vigentes el día de hoy. 1 Juan 3:8 lo afirma. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos pueden decir conmigo un gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir conmigo un amén, un gracias? Gracias, Señor. Aleluya. Una razón más, porque la intención de Dios es seguir sanando siempre. Por eso no se ha cortado los milagros. En Juan 14:12 dice que el Altísimo nos muestra su voluntad. De cierto te digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre, dijo Jesús. Aleluya. Una razón más. Una razón más. Dios dio al Espíritu Santo para repartir sus dones, y entre estos dones están los dones de poder. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguna vez enseñé ya de esto? Están los dones de poder, son don de fe, sanidades y milagros. Y esta afirmación la encuentras en 1 Corintios capítulo 12, versos del 4 al 11. ¿Ves por qué el Espíritu Santo de Dios sigue siendo vigente? ¿Ves por qué existe? Porque no hay que sacarlo de nuestra vida cristiana, sino darle toda la apertura al Espíritu Santo de nuestro Dios. Una razón bíblica más para creer en las sanidades y en los milagros, en las maravillas de Dios, es porque Dios le entregó la ordenanza a la iglesia de sanar a los enfermos, y ésta debe de ejecutar esa ordenanza el día de hoy. ¿Cuántos de los que me están escuchando son iglesia? ¿Cuántos de los que me están escuchando son hijos del Dios viviente? Pues bien, esta ordenanza se nos entregó a ti y a mí. ¿Cuál ordenanza? De ser el medio por el cual el Señor opere milagros, prodigios, sanidades y maravillas. ¡Qué glorioso!
Santiago 5:13-16 nos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Pues haga oración. ¿Está alguno alegre? Pues cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice: pues llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y únjanle con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Qué tremendo, qué glorioso es esto. Entonces, ¿sobre quién cae ahora esta responsabilidad? ¿Quiénes son los medios, las manos de Jesús, los pies de Jesús, la voz de Jesús, los ojos de Jesús? ¿Quiénes son para poder llevar a cabo estas buenas nuevas de salvación? Somos tú y yo, los hijos del Dios viviente, los que le hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador. Una razón más te doy para creer en los milagros hoy en día, en las sanidades, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como lo dice Hebreos 13:8 y como te lo he dicho ya 2 o 3 veces. ¿Por qué más tenemos que creer? Porque las enfermedades son opresiones del enemigo. A esta contundente afirmación está en Hechos 10:38. El texto nos revela que Jesús fue ungido para sanar a todos los oprimidos por el diablo. Mira, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjate, porque Dios estaba con él. Y así como Dios estaba con él, Él está con nosotros. Tú eres el medio, yo soy el medio. Estas señales nos tienen que seguir cuando hablemos de Jesucristo. Estas señales tienen que fluir a través de tu vida, a través de mi vida, cuando hablemos de Jesucristo, cuando presentemos el plan de salvación, cuando hablemos con la gente del sufrimiento de Cristo por amor a ella. Y si la vemos atada, desátala en el nombre de Jesús. Y si la vemos enferma, en el nombre de Cristo Jesús, haz una oración de sanidad por su vida. Y si ves que tiene todas aquellas situaciones en el alma, trae liberación sobre su vida en el nombre poderoso de Cristo. Porque no vas en cualquier nombre, porque no vas en tu fuerza, no vas con espada, lanza ni jabalina, vas en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios viviente. Además, mira lo que nos señala Marcos 16 del 15 al 20. Nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así es que es necesario abrir nuestro corazón y creer y confesar. Esto lo digo para que si hay alguien que me está escuchando y no ha recibido a Cristo en su corazón, este es día de salvación para tu vida. Y nos dijo: id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y añade: y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién? A los que creen. ¿Que creen qué? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús fue levantado de entre los muertos, que Jesús es el Salvador del mundo, que le han recibido en el corazón. A los que creen, a los que le han recibido, estas señales seguirán. Dice: en mi nombre, dijo Cristo, echarás fuera demonios. En mi nombre, dijo Cristo, vas a hablar nuevas lenguas. Los dones del Espíritu, los regalos del Espíritu. Dijo Jesús: en mi nombre tomarás en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera no te hará daño. Sobre los enfermos pondrás tu mano y sanarán. Y el Señor, dice, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Intercede por ti y por mí, no estás solo por la vida.
Dice, y ellos, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, dice, y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. ¡Qué glorioso! Y esto no fue nada más para los discípulos. Esta tarea se extiende a nosotros. ¿Cuáles son las señales que te van a seguir a ti y a mí? Pues hablar nuevas lenguas, las lenguas del Espíritu, echar fuera demonios. Vamos a tener protección contra venenos o contra cosas mortíferas y sanar a los enfermos. Y todo esto gracias a la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario y a la operación vigente del Espíritu Santo hoy en nuestros días. Qué glorioso, qué poderoso es esto, ¿sí? La Escritura nos muestra a Dios como un Dios de milagros y de maravillas. No dudes, no dudes. Si en tu corazón has tenido algún daño, si has estado lastimado porque alguna vez le clamaste al Señor por un milagro en la vida de algún familiar tuyo y no viste lo que tú querías, no estés amargado en tu corazón, no estés triste. Dios conoce todas las cosas y Él mira nuestro futuro. Confía en el Dios viviente, no te aferres a una experiencia negativa delante de tus ojos, porque Dios lo conoce todo. Él es perfecto. No te aferres al pasado, que no fue resuelto como tú esperabas. Alaba a Dios, teme a Dios en el temor reverencial. Reverencia a nuestro Dios, sírvele con integridad de corazón. Proclama las buenas nuevas de salvación. Si estás enojado con el Señor, pues aguarda, porque al final hacemos una oración de reconciliación para con el Padre. Pero levántate de esa condición en el nombre poderoso de Jesús. Si tú te encuentras enfermo de alguna enfermedad crónica, si tú te encuentras enfermo de una enfermedad muy grave que la ciencia no puede sanar, este puede ser el día de salvación y de sanidad para tu vida. Confía en el Dios Todopoderoso. Despierta tu fe, despierta tu confianza en el Dios viviente, porque conviene que tú declares las señales y maravillas que el Dios Altísimo hará contigo. Qué glorioso. Y podrás decir luego: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré y cantaré de todas tus maravillas. Porque no solamente, Señor, perdonas todas mis iniquidades, no solamente, Señor, sanas todas mis dolencias, no solamente rescatas del hoyo mi vida, sino que me coronas de favores y misericordias y sacias de bien mi boca, de modo que me rejuveneceré como el águila. Y estamos hablando de una situación espiritual. Te vas a rejuvenecer cuando aprendas a confiar en el Dios viviente. Te vas a rejuvenecer. Qué glorioso. Dios, ya para terminar, no solamente es un Dios de milagros, sino que Él está dispuesto a hacer maravillas y prodigios en favor de los que creen en su infinito poder en todo el tiempo. Él hace milagros y maravillas y sanidades siempre, siempre. Él ya tiene nombre y apellido del que será sanado en este día. Cuando el Altísimo y el Eterno Dios decide hacer un milagro, Él ya tiene definidas muchas cosas para hacerlo. Te conoce, sabe a quién sanará este día. El Señor no improvisa nada. Él es un verdadero planificador. Nada escapa de su infinito poder y de su conocimiento. Él conoce cada una de nuestras necesidades, cada uno de nuestros clamores. Por eso Jehová nos responde de una forma específica, de una forma individual a nuestras súplicas.
Cuando un hombre, una mujer o una familia vienen al Altísimo Dios en busca de un milagro, Él ya lo sabe. Cuando tú clamas al Señor, Él ya te conoce. Él ya lo sabe todo y está preparado para obrar maravillas suyas en cada uno de los que lo solicitan. Él te conoce con tu nombre propio, con tus apellidos exactos. Por eso, quien clama al eterno Dios por misericordia se vuelve un candidato excelente para sus maravillas y para sus prodigios. Tú, si clamas a Dios, te estás volviendo un candidato para sus maravillas y sus prodigios. Tu milagro vendrá indudablemente para ti, asignado para ti, destinado para ti, con tu nombre, con tus apellidos. El Señor sabe todo, sabe en qué lugar hará el milagro en este día. Él creó el universo. Para Él no hay límites. Sabe dónde está cada persona que Él creó, sabe dónde las puso. Sus ojos están atentos al clamor de sus hijos. Él no se equivoca de persona. Él no se equivoca en los tiempos. Así es que si has estado clamando verdaderamente, espera, Dios no se equivoca en los tiempos. Tu milagro no se va a extraviar, tu milagro no se va a perder. El Espíritu Santo ya te tiene ubicado, ya te conoce exactamente. Ese milagro y esa respuesta llegará hasta tu casa, llegará hasta tu vida en el momento preciso. Él tiene un propósito específico para hacer el milagro. Con Dios nada ocurre por casualidad, así es que no te desesperes, sigue clamando, sigue buscando al Dios viviente, sigue esperando, sigue proclamando su palabra, sigue descansando en sus promesas. Todo obedece a su plan divino. Los milagros del Altísimo son por la vía del Señor para llevarnos muchas veces a su propósito. Los milagros del Dios eterno tienen el propósito de hacernos conocerle más a Él, más a Jesús, más a nuestro sanador, más a nuestro Señor. Sus milagros son para hacer su bendita y santa voluntad en nuestras vidas y en nuestros hogares. Sus milagros son milagros con propósitos. Sanidades son sanidades con propósitos. Quiero preguntarte, ¿tú crees que Dios te escucha? ¿Tú crees que Dios te mira hoy? Sí, en este preciso momento. ¿Tú crees que el Espíritu Santo está siendo vigente, está trabajando en favor tuyo? Yo sí lo creo. Así es que, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, vamos a orar en este momento y te pido que te acerques confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para un oportuno socorro. Así que allí, en esa parte de tu cuerpo donde tienes una dolencia, donde tienes una enfermedad, allí, en el nombre de Cristo Jesús, pon tu mano y acércate confiadamente al trono de la gracia. Para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay cosa difícil. Y haznos saber lo que el Altísimo Dios hará contigo este día. Así es que oramos. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, por la obra redentora de Cristo Jesús en aquella cruz del Calvario, por esa sangre poderosa que fue derramada, Señor, para limpieza de nuestros pecados. Señor, gracias porque fue derramada para perdonarnos, limpiarnos, salvarnos, restaurarnos, darnos una vida nueva, Señor, darnos una eternidad con Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo que está operando, que está fluyendo en esta mañana. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús.
Ahora, Padre Santo, yo te ruego que tú que conoces a cada una de las personas que está mirándonos, Señor, y que verá este video después. Amado Dios, ahora yo ruego que tu mano preciosa, Señor, sea extendida hacia estas personas y toque su cuerpo físico, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús estamos orando, Señor. Estamos clamando ante ti, Señor, por sanidad completa, Señor. Atamos y echamos fuera de nuestro cuerpo toda enfermedad, toda dolencia, toda inflamación, Señor, todo mal hábito en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, echamos fuera de nuestras emociones, Padre Santo, toda dualidad en nuestros pensamientos, Señor, toda inestabilidad en nuestros pensamientos en el nombre de Jesucristo. Y oramos, Señor, que ahora mismo la sangre poderosa de Cristo está fluyendo por cada vida, por cada persona, en cada cuerpo, en cada corazón, en cada mente, voluntad y emociones, y está sanando, Señor, el alma, está sanando el corazón físico, está sanando el corazón espiritual, Señor, está sanando el sistema neurológico, está sanando sistema respiratorio, Señor, está sanando el sistema digestivo, está sanando el sistema circulatorio, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, toda hipertensión, toda hipotensión, Señor, mala circulación, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, son echados fuera del cuerpo, ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios Todopoderoso, toca hígado, riñón, pulmón, páncreas, Señor, estómago, Señor, en el nombre de Cristo, tu poder fluya, Señor, a través del torrente sanguíneo en cada una de las personas. Toca, Señor, cada hueso en el nombre de Jesucristo. Toca tiroides, Señor. Toca, Padre Celestial, cada parte de nuestro cuerpo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, oramos, Señor, que tus milagros son provocados, que tus milagros, Señor, están sucediendo ahora mismo, allí, Señor, en cada persona, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aún en aquellas que están clamando por otros. Hasta allá envía ángeles a tocar, Señor, la vida de las personas. Hasta allá enviamos palabra de sanidad y medicina en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y podemos decir: por las llagas de Cristo hemos sido nosotros sanados, hemos sido nosotros curados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús rompemos toda maldición de enfermedad en nuestro cuerpo, renunciamos a ella, nos despojamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y te damos muchas gracias a ti, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por tu poder fluyendo en nuestra vida en este momento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias porque lo estás haciendo, papá. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Y si hay una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, o hay una persona que se alejó del Señor y hoy es un día de salvación para tu vida, déjame decirte, yo te pido, habla con el Señor después de mí. Amado Dios, te doy gracias por Jesucristo. Te doy gracias por tu plan de redención, por tu gran amor, por entregarme a Jesús, por dar a Jesús para que muriese por mí, para perdonar mis pecados y salvarme, darme una vida eterna a tu lado. Hoy reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos esos pecados. Límpiame y lávame más y más de la maldad que hay en mí. Límpiame del pecado que hay en mí. Hoy te recibo en mi corazón, Jesucristo, como mi Señor y Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna, para que un día donde tú estás, yo también esté. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives aquí en Saltillo, te invitamos. Ven a formar parte de Ministerios Peniel. Estamos ubicados en la calle número 7, número 1046, en Fraccionamiento La Fuente, a la par de Boulevard Morelos, a la par.
a lateral de Boulevard Morelos. Y si tú no eres de esta ciudad de Saltillo y no tienes un lugar a donde congregarte, busca una congregación cristiana donde se alabe el nombre del Señor y donde se enseñe la sana doctrina de lo que el Señor hace hoy, que Él salva, sana, libera, rescata a los cautivos y que fluyan en el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Aleluya. ¿Cómo te sientes? Creemos que Dios está haciendo cosas grandes. Y espera, porque aún a lo largo del día el Señor sigue obrando. ¿Sí? Escríbenos, coméntanos, háblanos de lo que el Señor ha hecho contigo este día. Amén. Y no olvides, mantente bendecido, mantente bendecida y no olvides que ahora recae sobre ti y sobre mí esta responsabilidad que fue dada a los apóstoles de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura con manifestaciones del poder de Dios, porque el Señor te ayudará, el Señor estará contigo y está contigo. Amén. Así es que pon trompeta a tu boca, no calles. Bye bye. Hasta luego.